Soy Javier Almendros y este es el podcast número 310 para hablar de la primera victoria de esta temporada, para hablar de la primera victoria de la era Bravel, para hablar probablemente del mejor partido de Drake Maye como profesional y para hablar que yo creo que todavía somos un mal equipo de fútbol americano. Victoria de New England en Miami, en un sitio complicado en el que normalmente perdíamos, no ganábamos desde el 2019, 33-27 a unos Dolphins tremendamente desdibujados, con muchos problemas incluso de comportamiento, ¿no? Se vieron quejas por parte de Tua, perdiendo incluso algún tipo muerto clave, yo creo, al final del partido. Malas formas también de Tyreek Hill con Tua, aunque luego yo creo que medio se aclararon o lo hablaron. Pero bueno, lo principal es la victoria en nuestro lado. Creo que tranquiliza un poco, y más frente a una vuelta a casa recibiendo a Steelers, que se antoja, ¿no?, un partido complicado, pero que yo creo que va dando un poco de respiro, ¿no?, a la situación que podría haberse creado con un 0-2 y mucho más en un partido como el que tuvimos, ¿no?, en Miami. Por ir dando un poquito de detalles y partiendo de la base de que tenéis un vídeo con la reacción en caliente del propio domingo, que finalmente os dije que iba a grabar el lunes. El lunes no pude porque grabé con Patriots España martes, cosas de curro. Al final estamos hoy el miércoles y creo que dándole vueltas, que venía esta tarde en el coche pensando en esto, creo que creo que ha venido bien el que haya pasado algo más de tiempo y el darle un poco de sosiego y asentar un poco las ideas con esta victoria. Creo que ha venido bien, ¿no? La posibilidad de tomar la victoria desde un punto de vista más efusivo o más alegre, digamos, y no bajar un poco a lo que puede ser, yo creo que los problemas que aún están en el equipo. Creo que viene bien, ¿no?, el haber llegado a este miércoles. Quería empezar, y ya os digo, ¿no?, que llevo dándole vueltas un tiempo a cómo empezar este podcast, y creo que la mejor manera es un poco la que dije el lunes en el de Patriots España, y es que creo que simplemente ganamos porque fuimos menos malos, no porque fuimos un buen equipo de fútbol americano compitiendo contra otro buen equipo de fútbol americano. Creo que hubo dos equipos malos o con problemas de entrenamiento, con demasiados errores, con mala dirección desde la banda, no lo sé, ¿vale? No sé cómo definirlo, pero no fue un buen partido de fútbol porque hubo muchos cambios, hubo alternancia, esa parte divisional, esa intensidad incluso que por momentos yo creo que New England pone encima de la mesa, pero creo que no fue un partido de alta calidad, vamos a decirlo así. Los errores de una y otra parte, los dos touchdowns de equipos especiales también por errores, las penalizaciones por doquier, lo que os decía también, ¿no?, la mala comunicación que parece haber también en Miami, ciertos problemas también, ya os digo, ¿no?, que se vieron ahí de enfrentamiento entre unos y otros. Creo que dan a la postre una victoria que con muchísimo mérito, que no quiero desmerecer y que evidentemente tiene muchísimas partes positivas y las iremos diciendo, pero creo que el mensaje general hoy es que nos queda muchísimo camino. Hemos dado un salto hacia adelante, hemos mejorado, somos otro equipo respecto a lo que éramos los 3 últimos años, vamos a poner, pero no somos realmente todavía eso que espero que seamos. Y ya está, tampoco hay que ser más dramático. Belichick tuvo 5 victorias en su primer año, tanto en Cleveland como luego después en New England, y necesitó sacarse a Tom Brady
y a muchos otros jugadores como para luego incluso recuperar una temporada que tampoco empezó tremendamente bien, ¿eh? Hasta que le empezaron a dar la vuelta aquella temporada 2001. Ya os digo, casi temporada y media para poner a un equipo a ganar. Así que Brevel no creo que vaya a tardar menos. Por lo tanto hay que dar tiempo y simplemente saber y ser realistas y que yo no os engañe y que seamos un poco, pues eso, coherentes con lo que pensamos y que deciros que el equipo tiene muchísimos problemas todavía, que hay mejorías, que hay puntos positivos, pero que el equipo es aún un mal equipo y que se ganó porque enfrente teníamos a un equipo que simplemente fue peor, ¿vale? Que lo hizo todavía peor que nosotros. Por ir dando un poco primero contaros un poco el partido, si queréis, y luego le vamos dando las pinceladas. El partido, ofensivamente, yo creo que New England lo controla desde el pitido inicial, con un drive muy bien ejecutado y muy bien pensado por parte de McDaniels, perdón, que si no, en este partido probablemente os pueda confundir, dado que se llama también el entrenador parecido, el entrenador de Miami. Creo que New England en ataque lo tenía bastante bien preparado. Defensivamente también cerró bien durante todo el principio. Además, New England jugó un poco a lo que os comentaba en la previa, de controlar el balón, de ir un poco yendo por delante, hacer que tuvieran que pisar el pie en el acelerador y cometer algún fallo entonces el equipo de Miami. Y por ahí creo que el planteamiento inicial estaba perfectamente hecho. De hecho, New England tiene en la primera mitad, creo que son 20 y tantos minutos, solo 6 o 7 le deja a Miami. Y para mí la gestión del partido es prácticamente impecable durante toda la primera mitad, quitando los últimos 6 minutos, ofensiva y defensivamente hablando. Ya os digo, un plan global en el que nos pusimos 12-0, si no recuerdo mal, o algo así. Yo creo que llegamos a estar 12-0 o incluso 15-0, no me acuerdo. Y el partido parecía más o menos encauzado, ¿no? Bastante control, ofensiva y defensivamente muy superiores. Estuvimos peor en equipos especiales ahí al comienzo, aunque bueno, no hubo tampoco grandes cosas. Se falló un poco en la cobertura, se permitían demasiadas yardas, penalizaciones también, que yo creo que no tenía mucho sentido, pero a partir de ahí creo que hay que destacar antes algo, ¿no? Los dos errores de Borregales creo que nos quitan también 2 puntos que son a la postre claves, ¿no? Y luego la mala ejecución en red zone en ese tercer drive, ya en el segundo cuarto, que acaba siendo también el primer field goal, el primer acierto de Borregales en un field goal tremendamente corto, que podríamos haber conseguido el touchdown. A partir de aquí creo que se nos aparecieron los fantasmas. Un drive de los estándar de Miami últimamente, en el que básicamente Tua tiene más tiempo de lo que debería, puede ejecutar perfectamente, si no su primera, su segunda, su tercera lectura, le tienen todo preparado, sale todo perfectamente, nosotros siempre estamos a verlas venir, completamente engañados, que parece que va a ir por un lado, nosotros completamente perdidos, superados. Ese tipo de drive que llevamos viendo los últimos 7 años, ¿no? 7 años no, pero 7 partidos, los 7 que Tua nos había ganado, todos hasta ahora. El McDaniel jugando con nuestra defensa, nosotros no siendo capaces ni de parar muchas veces bien la carrera, con los motion nos volvieron locos, no éramos capaces luego de tener muy bien cerrada las coberturas zonales, sufriendo muchísimo también para contener en primer y segundo down y permitiendo demasiadas yardas, con lo cual el juego era todavía mucho más sencillo. Se pusieron en una especie de, entre comillas, no huddle o up tempo, llamarlo como queráis, con lo cual todavía nosotros yo creo que fuimos también más incapaces de reaccionar y nos dejaron un poco noqueados. El control del reloj, que había sido tan bueno durante
prácticamente 25 minutos, no fue lo suficientemente bueno, con un play call que yo creo que no estaba a la altura para dejar cerrado esa primera mitad con un 15-7 y habernos ido al descanso sin más, ¿no? Les dimos 2 minutos, defensivamente nos pusimos en una especie de prevent, con lo cual el partido finalmente en esos 5 o 6 últimos minutos nos íbamos con un 15-14, que no era para nada la sensación que habíamos tenido los 20 y tantos primeros, pero al final el fútbol americano es así, tú fallas un drive, no conviertes en touchdown, es un field goal y le fallas otros 2 puntos por los extra points, y al final lo que podría ser incluso un 21-14 que te da cierta margen, es un 15-14 que te vas empatado cuando teóricamente has sido superior quitando 6 minutos. La segunda mitad salimos también un poco noqueados. Los 2 primeros drives yo creo que también nos acaban un poco de superar, no somos capaces de controlarlo, ahí hay un poco también yo creo que de mala planificación, de no ser capaces un poco de prever, porque no cambiaron mucho el juego, fue un poco parecido, con muchos motion, con Devon Achane jugando un poquito hacia afuera, buscándonos un poco las costuras. Lo único positivo para mí de este cuarto fue la única posibilidad de decir, o la parte positiva de decir que defendimos bien en red zone, ¿no? Y que permitimos al final muchísimas yardas y mucho control por parte de Miami en este tercer cuarto, pero sin embargo finalmente fueron solo dos field goals, ¿no? Pero cambiaba el signo del partido, se ponían por primera vez por delante, ese 20-15, etcétera, que nos dejaba un poco fríos. Es verdad que el equipo ofensivamente reacciona, anota un touchdown, de nuevo vuelve a recuperar un poco, porque yo creo que había salido un poco noqueado de la segunda mitad. El ejercicio de decir, joder, hemos recuperado, el equipo tiene esa personalidad, se recupera de un golpe como ese, ¿no? Que porque para mí fue un golpe, ¿no? Cuando yo lo estaba viendo como espectador, íbamos por delante, el partido estaba controlado, de repente salimos, no sabemos muy bien, ya os digo, minimizando daño, pero nos dan la vuelta al partido y se ponen un 20-15, ¿no? Que dices, pero ¿qué ha pasado, no? Si éramos mejores. Le damos la vuelta aún así y ocurre el retorno de punt, ¿no? Cuando les habíamos conseguido parar, después de haber estado sufriendo, empezamos a ajustar, les conseguimos parar y recibimos el retorno de punt, ¿no? Para mí eso fue un golpe otra vez, ¿no? Muy duro, ¿no? Fue ese altibajo de, joder, ¿qué ha pasado, no? Gracias a que retornó kick Antonio Gibson, si no yo creo que eso habría sido un mazazo, ¿no? para el equipo. Y es verdad que ya ese retorno de Gibson, más que la defensa ya empezó a ajustar, que luego lo hablaremos, unido a que el ataque continuó siendo muy superior y volvió a recuperar ese ritmo, aunque al final acabó siendo un field goal por errores, básicamente por penalizaciones y por errores nuestros propios, pero que acabó siendo un field goal que cerraba ya el partido, ¿no? Dejando 6 puntos con un drive final en el que la defensa dio el punto extra que tenía que dar para parar a Dolphins, ¿no? Con lo cual, primera mitad muy muy buena, un tercer cuarto en el que acabamos siendo yo creo que prácticamente noqueados, y ahí está uno de los puntos positivos que luego hablaremos. Ese tanteo en el que la defensa vuelve, pero que prácticamente perdemos el partido por equipos especiales, lo recuperamos también por equipos especiales, curiosamente a la jugada siguiente en 12 segundos, y ya noqueados creo que Miami no fue capaz, ¿no? de reaccionar a todo esto. Las lecturas para mí más importantes, antes de que nos metamos en el detalle jugador por jugador y posición por posición, los detalles más relevantes para mí, tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo más positivo,
Vi a un equipo de New England que no era capaz de ejecutar muchas veces bien, con muchísimos errores, sobre todo en defensa y en equipos especiales, en ataque, penalizaciones absurdas, pero que sin embargo no le perdió nunca la cara. En esa parte, la parte cultural, la parte de seguir en el partido, de esa personalidad, eso que no teníamos desde hace 2 o 3 años, de bajar los brazos, para mí es lo importante. Y ahí sí que está Vrabel, y ahí sí que se notó Vrabel en el punto en el que este equipo probablemente en el tercer cuarto habría perdido el partido el año pasado. Si no lo hubiera perdido en el tercer cuarto porque hubiera pasado algo ofensivamente relevante, porque al no tener a McDaniels yo creo que habría sido más complicado, lo habríamos perdido seguro con el retorno, y el equipo siguió dando la cara y la defensa continuó dando la cara a pesar de todo. Primer punto para mí tremendamente importante: el equipo empieza a tener una personalidad, empieza a no querer perder, y a pesar de que todavía se ven inferiores y muy malos, o que todavía no son un gran equipo, sí que le dieron siempre la cara al partido. Lo contaba el otro día y os lo repito aquí para los que no me oísteis en Patriots España. Hay uno de los detalles, y es en uno de los peores drives, ya cuando le estamos echando toda la cara al partido, la defensa pierde a 3 jugadores lesionados, ¿no? Hawkins, Barmore y Carlton Davis, prácticamente en jugadas muy cercanas y en un mismo drive. Al final los 3 acaban volviendo, pero es eso, lo dieron todo. O sea, simplemente no están ejecutando al máximo nivel, y aún así sí que estuvieron ahí peleando, incluso jugándose el tipo, ya os digo, ¿no? Saliendo lesionados. Primer punto, para mí, tremendamente importante. Siguiendo con la parte positiva, antes de entrar en la negativa, el planteamiento de McDaniels en todo el partido, quitando, ya os digo, algún drive, sobre todo la mala gestión al final de la primera mitad, cómo se gestionó también el final del partido, con un pase a McHollins ahí que tampoco creo que tuviera mucho sentido. En general, creo que le supo leer muy bien el partido al coordinador defensivo de Miami, encontrarle sus puntos débiles y abusar de él con un juego corto que no habíamos sido capaces de enlazar en el partido anterior, encontrando también la manera de seguir atacando terrestremente, digamos, por tierra, y que aunque no funcionase, seguimos percutiendo, lo cual creo que en la segunda mitad, sobre todo, o final del primer cuarto, algo del segundo, y sobre todo en la segunda mitad, creo que eso fue muy importante también para gestionar el reloj, para gestionar también drives un poco más fáciles y más sostenidos. Creo que fue fundamental, y creo que el comienzo del partido es lo que esperábamos de McDaniels, y supo leer muy bien y supo ajustar. Ahí sí que se le vio mucho más ágil que en el primer partido contra Las Vegas. Y un punto aquí, que hoy, repasando estadísticas, Miami no había permitido tantas yardas el otro día contra Colts, y Colts ayer contra un equipo como Denver le consigue hacer muchísimas yardas terrestres. O sea que creo que tenemos que poner el mérito en que el equipo empezó a hacer cosas ofensivamente hablando ya de cierto mérito y por esquema, y se lo tengo que dar eso a McDaniels. En el tercero de los puntos importantes, cómo Drake May estuvo en el partido. Es verdad que se le exigió menos, que estuvo mucho mejor sostenido por el juego de carrera, solo 23 pases, el nivel de completos me da un poco igual, aunque estuvo muy bien. Veremos luego la distribución de pases. Fue también un juego en general muy sencillo, tuvo menos exigencia en cuanto a balones, como los que tuvo, por ejemplo, contra Las Vegas, pero sin embargo, por ejemplo, el balón del touchdown a Boutte estuvo perfectamente, pero quiero destacar, dentro de que jugó su mejor partido como profesional, como empezaba, que creo que supo hacer las cosas en su momento y bien. No corrió de más, no se escapó
del pocket demasiado temprano. Cuando tuvo que retener el balón dentro del pocket, confió en su línea y dio ese pasito hacia adelante, por ejemplo en la wheel route de Ramondre Stevenson, que fue otra de las jugadas clave, sabiendo un poco lo que tenía que hacer y sostener. Cuando tuvo que soltar el balón lo soltó rápidamente sin ningún problema. Creo que supo gestionar muy bien también pre-snap, cambiando jugada normalmente a una jugada de carrera, que normalmente salieron bastante bien, una de ellas incluso para una jugada de más de 10 yardas, si no recuerdo mal. La ejecución para mí fue perfecta, ¿vale? Evidentemente no tuvo una grandísima complicación en cuanto a tener que atacar la zona de una manera, porque fue una zona muy poco agresiva en la zona underneath. Desde mi punto de vista nos permitieron mucho, no sé si porque estaba planteado para que no nos hicieran daño con Boutte, no sé si no querían que McHollins en profundo, no lo sé, no sé cuál fue la historia por el miedo. No tienen tampoco mucho pass rush, no es uno de los equipos que más pass rush tienen, aunque nos generaron algo de presión, pero no fue lo mismo de la segunda mitad de Las Vegas, por ejemplo, y no sé si estuvieron un poco echados hacia atrás para protegerse, ya os digo, ¿no?, del juego en profundo de Boutte, o no sé realmente cuál fue el plan de juego, pero nos permitieron muchísimos completos en 5 o 6 yardas, ¿no?, que es un poco para lo que creo que usamos a Stefon Diggs, al menos de lo que yo tengo recuerdo. En la parte negativa, y son muchas, para mí la defensa le costó prácticamente cuarto y medio, y teniendo la mitad del tiempo, creo que no lo entendí, el ajustar a cómo jugarle a Miami. El parámetro final yo creo que marca un poco que fuéramos capaces de parar a Miami a partir del tercer cuarto. Básicamente es que ajustamos mejor en cuanto a gestión de los gaps en las zonales exteriores de Bonachan, permitimos, digamos, menos errores, corregimos mucho mejor donde tenía que estar Ellis y donde tenía que estar Spillane. Eso daba unos primeros downs no tan asequibles, o sea, no tan grandes como lo que estaban consiguiendo 7-8 yardas normalmente con de Bonachan, incluso primer down, sino que tenían que gestionar segundas y terceras ya de pase, mucho más largas, con lo cual no era tan sencillo como lo que luego tenían que acabar haciendo, ¿no?, con completos más o menos cortos y rápidos, lecturas más o menos escalonadas, ¿no? Tenía un plan de juego McDaniels con Tua, en el que prácticamente tenía, pues eso, una primera lectura a lo mejor en la flat, otra a continuación, o sea, muy cerca como para poder ejecutar muy rápido, también por las dudas que tenían evidentemente con la línea ofensiva, sobre todo en la parte derecha. Y eso, a partir de controlar el juego de carrera, de tener que gestionar snaps de segunda y de tercera mucho más largos, unido a las penalizaciones, porque ya se sabía, parece ser que era un equipo de árbitros que iban a ser bastante duros, ¿no?, en cuanto a la permisividad de los holdings y las penalizaciones en las trincheras. Y por ese lado, evidentemente, pues fuimos, entre comillas, beneficiados en ese aspecto a partir del tercer cuarto, ¿no?, en el que al parar la carrera, al defender algo mejor, conseguimos esas segundas y terceros y largos, gracias también a sus penalizaciones y a sus errores que se impusieron. Nosotros tampoco fuimos mancos, pero esa capacidad de alargar, digamos, la necesidad de conseguir algo de mucha más yardaje es lo que nos dio un poco el paso adelante, en el que aparecieron un poquito Milton Williams, Clayvon Chesson, Harold Landry, sobre todo. Barmore sigue un poco todavía despistado, pero bueno, como os he dicho, ¿no?, hay que dar tiempo, y donde ahí pudimos empezar a controlar, ¿no? Gestionamos, generamos mucha más presión, empezamos a dar mucho más sacks, Tua tuvo que escapar. Los ajustes también, yo creo que en la secundaria, más a lo mejor individual, menos zona, no lo sé, porque ya os digo, no he vuelto a ver el partido. Creo que por ahí funcionó más la cosa, pero quitando eso, creo que la defensa fue desastrosa. La zona somos un auténtico desastre, somos un queso gruyere, es facilísimo, nos escurrimos, además estamos mal posicionados, creo que no estamos preparados. Alex Austin fue superado en todo momento por los receptores
de mucho mayor nivel, como en general Waddle, pero cuando tuvo que estar con Tyreek Hill igual, aunque normalmente estaba emparejado con Marcus Jones. Carlton Davis evidentemente tuvo menos problemas porque no tuvo que enfrentarse por el emparejamiento, le enfrentaron a otro tipo de receptores, dándole más la rapidez ya os digo, ¿no? A Austin y a Marcus Jones. Errores gravísimos para mí en los placajes con un Spillane y Ellis que sí, que están, que llegan, pero que fallan, para mí muy rápidos, pero para mí lamentable. No sé qué ha pasado además, porque Spillane creo que era uno de los mejores en cuanto a estadísticas de fallo de placajes, acabando creo que el año pasado con 10 en toda la temporada y ya lleva 8 en dos jornadas, o sea, imaginaros el nivel. Y ayer incluso con situaciones en las que prácticamente podíamos haber perdido, ¿no? Como cuando Devon se escapa. Todo eso creo que, unido también a la falta de pass rush, hasta que no tuvimos situaciones de yardaje largo, nos dan una sensación de, pues eso, lo que os he dicho, ¿no? De prácticamente cuarto y medio, tercer cuarto, parte del segundo, hasta que empezamos a tener unas situaciones mucho más asequibles de yardaje largo que sufrimos muchísimo, y una defensa ahora mismo que evidentemente no creo que además Miami sea una gran piedra de toque, ¿no? Ni Las Vegas, pero que no es lo que esperábamos, ¿no? Aunque es verdad que hay un salto adelante de gente como Milton Williams, Clement Chesson están por encima de lo esperado. El problema es que si está él es porque no hay nadie mejor. Harold Landry creo que va a ser un poco la tónica. Es verdad que ha producido mucho y lo hizo bien contra la carrera, pero bueno, efectivamente necesitamos, yo creo, algo más, a lo mejor no de sacks, pero sí de presión al quarterback. Otro de los puntos negativos, yo creo que para mí son los equipos especiales, empezando por Borregales, un field goal fallado, 2 extra point. Eso yo creo que nos marcó también un poco el partido, la duda, ¿no? Al final de las 50 y tantas yardas, por mucho que diga Bravel que es lo que iba y que no lo había dudado y no sé qué. Bueno, no lo tengo yo tan claro. Si no, habríamos ido, ¿no?, a jugarnos a lo mejor un cuarto y 2, no lo sé. Pero bueno, al final fue lo que fue. Y ponía además esos 3 puntos, yo creo que el margen suficiente. Pero espero que Borregales, porque entiendo que es un tema básicamente psicológico, empiece a tener esa continuidad, porque además era un tío bastante seguro, ¿no?, en college. Así que, bueno, es un tema, yo creo, de profesional. Al final la elección fue la suya por encima de Parker Romo, y es lo que hay, y es con lo que hay que vivir. No queda otra, y creo que por ahí solo espero que este partido, los errores, sin embargo, dándole la confianza a Bravel, entregándole el balón al final del partido, por ejemplo, o dándole también un poco la confianza de ese field goal final, que fue de 53 yardas, pues creo que es importante, ¿no?, por ese lado. ¿Qué más deciros en cuanto al partido globalmente? Me deja dudas ciertas cosas, ya os digo, de las partes positivas por quién teníamos enfrente. Y luego en la parte negativa, a añadir un poco a lo que ya he dicho, que hubo demasiados errores, ya no solo en la parte defensiva, en la parte ofensiva también, con muchísimos holding. Trevion Henderson tiene 2 en el backfield, un false start de Will Campbell, 3 o 4 creo de Morgan Moses, demasiados errores. Creo que hubo 10 o 11 penalizaciones y lastraron muchísimo. En un partido normal tú no eres capaz de mover las cadenas y anotar 33 puntos fallando, como os he dicho, un field goal, 2 extra points, etcétera. O sea, estar en un partido de 45 puntos no vas a tenerlo siempre, ¿no? Con lo cual los errores los vas a pagar, y eso va a suponer que un drive que puede ir bien, que puede ser un touchdown, probablemente le des demasiadas facilidades, ¿no?, al rival, y no te van a permitir tampoco completar en yardaje corto, tan rápido, tan fácil. Entonces creo que eso es otra de las principales rémoras. Muchísimos errores también en equipos especiales, ya no solo por el kick
sino yo no sé ni las penalizaciones, les permitimos el kick return final en el que Borregales no mete el balón en la zona que tenía, sabiendo que tenía que tirar la baja, pero que la deja corta. Hay 1000 detalles de equipo todavía malo y mal entrenado, ¿vale? Porque no podemos cometer errores que pueden lastrar el partido. Ya os digo, es un 33-27 que viene de nuestra permisividad defensiva, de nuestra permisividad en equipos especiales, de nuestros errores en los puntos, ¿no? Nos quedamos en 33 y no llegamos a más por nuestros errores, permitimos 27 por nuestros errores. Para mí es en todas las facetas del juego, tanto en la parte ofensiva, aunque sea más, ya os digo, ¿no? En momentos más puntuales y menos acuciantes, pero creo que por ahí pues que creo que por ahí no va la cosa. Detalles un poco, Drake May, aparte ya de lo que os he dicho en general, etcétera, creo que cabe destacar de que estaban preparadas jugadas de tercera y corta, el cuarta y dos, por ejemplo, que se convierte con Stephon Diggs, el touchdown de McHollins en bootleg estaba preparado. Yo no me puedo también pensar que no estaba también muy ensayada la jugada del touchdown de Kayshon Boutte, aunque muy cerca, pero también parecía una high-low con Demario Douglas. Me pareció que empieza a notarse un poco la mano de McDaniels, ya no solo en el play call, sino en cuanto a la calidad en la ejecución, ¿vale? Y en los momentos claves, ¿no? El famoso fútbol situacional en el que tú tienes que convertir, quitando el fallo probablemente de ese segundo down a punto, ¿no? Del 2-minute warning del final del partido, que ya os digo, ¿no? Esa conversión a Matt Hollins que no acabé de entender muy bien la jugada. Creo que en general la parte situacional, la gestión de terceros downs, cuartos downs, etcétera, en red zone, quitando el drive que os comentaba al final de la segunda mitad, del segundo cuarto, para mí en general bien, muy bien, prácticamente sobresaliente. El uso de los bootlegs creo que también, aunque fueron solo 2-3 veces, para mí clave, ¿no? Lo estamos viendo, misdirection, formaciones pesadas hacia un lado para rotar hacia el otro con salidas en delay. Yo creo que por ahí parte un poco la situación de engaño en la que las conversiones en corto yardaje van a ser mucho más sencillas, ¿no? Por ejemplo, me preocupó, ¿no? Porque cuarta y dos podía haber sido una jugada de carrera, ¿no? Sin embargo, sacan formación pesada para luego usar el bootleg, así que para mí me pareció muy bien. Muchísimas formaciones cerradas para ese tipo de jugadas con personal pesado, aunque sigo sin confiar muchísimo en Hunter Henry para eso, pero bueno, por daros un detalle, ya os digo, la ejecución en general, tanto el touchdown de Hollins, el de Boutte, creo que magistrales de lo que es la calidad de ese jugador en cuanto a ejecución. Se ha practicado también el touch push para el touchdown, ¿no? de carrera, que también lo consigue Drake May, perdonar. Así que en general creo que empezamos a ver cosas, ¿no? Cosas interesantes y que valen por ahí muchísimo el valorar, ¿no? Pues viniendo de donde venimos y que empezamos a ver brotes, ¿no? De lo que ha sido entrenamiento y que ha sido entrenador, ¿no? La parte positiva de McDaniels, aunque haya otras que ya os digo que no me gusten tanto. En cuanto a la OL, errores, como os he dicho, creo que es lo más reseñable. El Pass Pro no estuvo del todo para nada mal, creo que pareció hasta bastante consistente en general. No sé si es por la decadencia o por la parte negativa, digamos, del pass rush de Miami. Por lo que sea, creo que vale la pena que lo pongamos en el haber. Veremos a ver contra Pittsburgh, que evidentemente es otro tipo de morlaco con el que enfrentarse, y otra piedra de toque, ver hasta dónde llega, ¿no? Esta mejoría. Pero yo creo que fue el primer partido, además, que decía la estadística que May se había encontrado
un ratio inferior al 20%, ¿no? En cuanto a presión, con lo cual, bueno, pues lanzar más del 80 sin presión o gestionar más del 80 sin presión, yo creo que dio al final sus frutos, y que con un buen plan de juego y con suficiente protección, pues ya veis, ¿no? Si es que se puede conseguir juego sostenido y se puede conseguir de todo. El destacar también para mí que era esperable, pero que no sé por qué no lo habíamos visto tanto, que se consiguieron mejores cosas por la derecha, corriendo, quería decir, ¿no? Con algo ya de proyección a un segundo nivel, o al menos saliendo de esa primera línea, abriendo huecos, evidentemente ya con conceptos algo más complicados, con proyección de la línea, ya os digo, ¿no? Sin salir tampoco a un segundo nivel puro, pero sí empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? De trabajo ya de línea y trabajo en el juego ofensivo por ese lado. Sigo esperando que Jared Wilson, que de momento no lo está haciendo del todo mal, pues que emerja, ¿no? Como un buen candidato, ¿no? Para poder meter un poco más de... A ver si acaba siendo center o qué es lo que vamos a hacer, sobre todo para cuando vengan los partidos duros, ¿no? Por el centro, sobre todo por el miedo que le tengo a Bradbury. Y básicamente creo que en general la OL, en la parte negativa evidentemente están las penalizaciones, que fueron muchísimas, sobre todo en la protección, aunque no todas fueron de la OL, ya os digo, 2 de ellas fueron por Trevelyan Henderson, que básicamente falló en cuanto tuvo que controlar los blitz, pero que lastraron demasiado. 4 o 5 false start, algún holding, creo que es insostenible a largo plazo. En general, por ahí. El cuerpo de running backs, Ramondre Stevenson, como ya os dije, está llevando el máximo nivel, e incluso cabe destacar que todas las wheel routes así importantes fueron hacia él, con una muy buena ejecución en la importante, en la que saldrán en los highlights. Lo que cabe reseñar también es que no se usó mucha zonal exterior, al menos, que se jugó casi todo por el interior, volviendo un poquito a lo básico, ya os digo, ¿no? Construyendo por ahí, porque sí que se ven ciertos conceptos nuevos que no vimos en el primer partido. Muchísima también formación cerrada para engañar, como os he dicho antes también, yo creo, tanto para fortalecer el juego de carrera por deficiencias, yo creo también, o por miedo, ¿no? A que pudiera ejecutar bien la línea, y también por engañar, ¿no? Para que cuando llegara el momento yo creo que estuvieran bueno, pues eso, ya un poco entrenados para poder fallar, ¿no? En cosas como lo del bootleg que os decía antes. Carreras, y luego creo que vale la pena destacar que fue Antonio Gibson, ya no solo por el retorno de kick, sino que prácticamente, yo creo, no he mirado ahora mismo los snaps, no lo tengo aquí, pero al menos en orden empezó a tomar él antes snaps que Henderson, ¿no? Y Henderson estuvo con un papel un poquito más secundario, ¿no? En la protección de pase, aunque falló bastante. De receptores, poco que decir. Me sigue preocupando que Demario Douglas sigue sin tener prácticamente aporte al equipo. A Kyle Williams no le encuentra, está tapado también en la profundidad del depth chart. Kayshon Boutte creo que fue la víctima, ¿no? O la amenaza, ¿no? Cubierta para liberar al resto. Todo el juego con Stephon Diggs corto, al final hubo 18, 19 completos, tampoco hubo gran cosa, pero que al final se fue repartiendo básicamente y se fue dando un juego mucho más corto, que te da más una mejor impresión, pero por otro lado creo que no estamos encontrando bien química con Demario Douglas. Kyle Williams no tiene tampoco ese rol tapado, ya os digo, ¿no? Por los 3-4 por encima. Y Mac Hollins, para mí, a pesar de que alguna jugada, bueno, pues estuvo bien, ya os digo, por ejemplo, el touchdown, la conversión de cuarto down,
sigo también viéndolo como infrautilizado y no sé si tiene esa química todavía, ¿no? Con May, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, yo creo que en general el plan era el que era y ya está, ¿no? Y daba un poco igual, ¿no? El tema de los receptores. Titans un poco ya os lo he contado, con Hunter Henry en su línea, Austin Hooper un poquito más usado en las formaciones de pase, pero que tampoco nada más que yo creo que reseñar. Estamos cortos para mí, como hay una lesión, sinceramente creo que no sé cómo lo vamos a gestionar con un Vestover que ya os digo, entró más como formación pesada, con ayudas al bloqueo y poco más. Línea defensiva. Muchísimas dudas, ya os digo, ¿no? Muy perdidos, con tanto motion, con tanta movilidad y con tanto juego rápido. Creo que ahí nos superaron clarísimamente. No se generó prácticamente nada de presión en la primera mitad. Tuvo que llegar, ya os digo, ¿no? Los ajustes en la segunda, jugar un poquito más las confusiones también, ¿eh? Yo creo que Miami se pegó tiros en el pie ellos mismos, ¿no? En cuanto a gestionar el reloj y gestionar el play call y sobre todo nuestros ajustes para minimizar el daño de Achane y no facilitar tanto, ¿no? Con tantos motion y demás releases fáciles y las situaciones, ¿no? que empezamos a encontrarnos en las que recibían muy fácil y muy rápido, ¿no? En cuanto empezamos a complicarnos un poquito la cosa, pues empezamos a tener un poquito más de tiempo de más en el que tú tenía que sostener el balón y podíamos hacer ese pass rush. Anfernee Jennings, primera vez como activo, estuvo inactivo en el primer partido, básicamente usado cuando Miami nos jugaba carrera muy evidente. No lo hizo mal, ya os digo, pero muy marginal su uso, que yo ya os digo que pensaba, ¿no? Dependiendo de lo que vi, que yo creo que podría haber entrado muchísimo más y muchísimo antes, ¿no? Porque bueno, pues con Clevon Chesson, bueno, pues es lo que hay, tampoco está aportando muchísimo, pero bueno, veremos a ver por dónde va. Uno de los detalles para mí también de la línea, que no lo he mencionado en todas las conversaciones que os he estado soltando preliminarmente, es el uso de Tonga y de Durden, sobre todo en las jugadas de carrera, ¿no? Sosteniendo muy bien y anclando, yo creo que muy bien a la línea ofensiva y permitiendo que prácticamente fueran gaps exteriores, bueno, pues lo que tuvieran que cubrir tanto Spillane como Ellis, ¿no? Formando un poco una teórica 6-0, que no era 6-0 porque entraban desde atrás, un poco para a lo que pasó, ¿no? Cuando la Super Bowl de los Rams, un poco de Belichick, más o menos intentar corregir un poco lo que había sido el daño de Achane, ya os digo, y creo que Tonga y Durden son clave, ¿no? en esas correcciones que hicimos, ya os digo, más entre finales del tercer cuarto y ya el último. Y el último punto para mí reseñable de la DL es que Milton Williams hizo la jugada, y para eso está cobrando 20 y tantos millones, para cerrar el partido, cuando tienes que estar el paso adelante y cerrar creo que era el cuarto down, que tienes que luego en cuanto a estadísticas es sorprendente, pues tiene varios tackles, algún tackle for loss, un sack más, o sea que creo que va a ir en camino un poquito cuando vuelva González, cuando tengamos la defensa un poquito mejor formada en cuanto a la secundaria, porque Alex Austin está sufriendo, y podamos jugar más individual y podamos hacer cierre cuando demos tiempo a la gente de delante y empiecen a entrar en ritmo, sobre todo que Barmore empieza a recuperar después de un año oxidado. Creo que vamos a empezar a generar mucho más, pero de momento es lo que hay, y Milton Williams, aunque a la chita callando, nos cerró el partido y las estadísticas son bastante buenas. En el apartado de linebackers, creo que es un desastre. Gibbons no puede andar presionando a los dos de delante, con lo cual tenemos que vivir con Spillane y con Ellis. Ellis no es capaz de cubrir, el otro día se notó menos, pero sobre todo en espacios contra Chan, tanto Spillane como Ellis son un auténtico desastre, y eso se ve.
Para mí es fundamental, primero, conseguir el máximo nivel de un Spillane que vino como capitán, que vino como batiendo récords de tackles el año pasado, no fallando los tackles, y que eso no lo está haciendo. Entonces creo que está en el equipo y tiene un contrato, etcétera, que espero que acabe por digamos merecerse, vamos a decirlo de esa manera, y en este partido no fue, porque Ellis es lo que es, ya lo sabíamos, de hecho nos sorprendió, ¿no?, aquella recuperación con respecto a Las Vegas, con un contrato demasiado alto para lo que habíamos visto de Christian Ellis, pero bueno, estaba ahí, era el chico de Hightower, tenía su esperanza en él, y físicamente evidentemente está bien dotado. A lo mejor llega un momento, ¿no?, en que hace el clic, como le vimos a Bentley, como le vimos a Tabay, pero bueno, de momento hoy yo sigo echando de menos a Tabay y sigo viendo demasiados errores en espacio en la parte de linebackers. De hecho, la gran jugada que fue la de Mapu, que yo creo que también cierra el partido con una interceptación ahí bajo presión en el último cuarto, aunque luego les dimos la oportunidad todavía, como os he dicho, ¿no?, que tuvimos que cerrarlo con el sack de Milton Williams. Yo creo que Marte Mapu es lo suficientemente rápido y tiene la suficiente habilidad en cobertura e inteligencia, ¿no?, para poder anticiparse a jugadas en espacios cuando cubramos un poco ahí en zona de cara al quarterback, que yo creo que acabará con el tiempo haciéndose con la posición y debería adelantar al menos a Ellis, pero bueno, hay que tener paciencia. Creo que os lo he contado todo. Sí, sufrimos mucho con la carrera, ya os lo he contado. En la secundaria, poco que contar, salvo que creo que jugamos demasiada zona para lo que normalmente siempre nos pasa con este equipo. No somos capaces de ajustar en esos motion, nos acabamos volviendo locos, faltó comunicación para hacer los ajustes pre-snap, defensivamente hablando. Marcus Jones no lo acabó de hacer del todo mal, pero cuando se dieron cuenta y encontraron sangre con Alex Austin, encontraron muchísima sangre. Y en la parte de la secundaria hay que destacar también los fallos, ¿no? Butson es esperable, pero Hawkins falló muchísimo y no sé por qué no usamos mucho más ayer a Kyle Dagger, ¿no?, en esas formaciones de carrera, básicamente. En equipos especiales estuvieron buscando, curiosamente, a Antonio Gibson en los retornos, siempre. Sabéis que formamos con Gibson y Henderson, Trevion Henderson en el fondo. Nunca, ni Las Vegas ni Miami están dándole oportunidad al retorno de Henderson, siempre es Antonio Gibson. No sé si a partir de ahora cambiará. Es verdad que estamos viendo con la nueva regla de comienzo desde la 35, si fuera touchback, que casi todos son retornos, ¿vale?, por intentar controlar esas 5 o 10 yardas más o menos. Nosotros permitimos ayer demasiadas desde mi punto de vista, aparte de las penalizaciones, pero bueno, no fue sangrante quitando el retorno de punt, que lamentablemente creo que estuvo mal gestionado por penalizaciones, cuando la de Tyreek Hill, que te da muchísimo miedo, tener que volver a hacer el punt estando el partido como está. Bueno, cosas así que creo que podemos evitar simplemente no cometiendo errores. Punt return Marcus Jones, sin muchas oportunidades, como os he dicho, ¿no?, porque tampoco hubo muy pocos punts por parte de Miami, pero vamos, los que hubo, la cobertura estuvo simplemente regular. Y luego ya lo que os he contado de Borregales, ¿no? Poco más que contaros. Creo que es un poco el resumen de estos 50 minutos. Somos mejores, hemos dado un salto muy muy grande, pero estábamos tan abajo que todavía somos un mal equipo. Empiezan a verse cosas de la personalidad de Bravel y del equipo, empiezan a verse cosas, al menos ofensivamente, con McDaniels gestionando mucho mejor y la ejecución mucho mejor. La línea de Doug Marrón creo que también estuvo mejor, la defensa con Terrell Williams fuera y Kurr cogiéndolo en extremis, pues también hay que tener su paciencia, y hubo un buen ajuste, ya os digo, ¿no?, sobre todo el uso de Tonga
Durden y cómo se ajustó con Ellis y Spillane, que sí que ahí ejecutaron mejor las órdenes en cuanto al juego de carrera de Achane. Creo que por ahí, pero por el resto todavía somos muy mal equipo, ¿vale? Y vamos a necesitar mucho más de lo que hicimos el otro día, evitando además las penalizaciones, y vamos a tener que ser mucho más ofensivamente hablando, con un comportamiento mucho más complejo como para poder ganar los partidos, y no va a ser todo tan sencillo. Tenemos que empezar a poder correr mejor, y defensivamente hablando no podemos permitir lo que se permitió durante 2 cuartos a Miami. No creo que tenemos que estar cerrando mucho más, ni los 20 puntos del otro día de Las Vegas, que se me hicieron demasiados, ni los 27 de Dolphins. Para mí este equipo, y más con estos dos equipos que van a estar de la mitad para abajo, deberíamos intentar conseguir que estén por debajo de 20 puntos, y no lo hemos conseguido con ninguno de los dos, ¿no? Que es un poco lo que hay. Pero bueno, paciencia, ya os digo, para aquellos que criticabais a May, fijaros en lo positivo, fijaros en que va mejorando. Vamos a ver, ¿no? Con los equipos difíciles, evidentemente tiene que llegar el momento en el que vayamos detrás y le queden 2 minutos y tenga que hacer ese primer drive para ganar el partido, y va a llegar, y tiene que llegar, y ahí se le verá un poquito mejor. Tenemos que confiar que se le está gestionando mejor en este partido de lo que va en el primero, que la ejecución es mejor, que la línea es mejor, con lo cual hay que dar confianza. Vamos a ver, ¿no?, qué es lo que sucede también con lo de los receptores en los partidos. Pues ya os digo, ¿no?, hay creo infrautilización, aunque evidentemente se gana, pero hay, yo creo, infrautilización de todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, que es lo que hay, que tampoco hay que darle mayor importancia. A la victoria es lo importante. Total, que miércoles, recordaros que el domingo volveré al directo, ¿vale? Previa de Steelers. Intentaré hacerla también en YouTube, pero seguro que irá a Twitch. Ya tengo mirado a ver cómo hacerlo con los dos a la vez, pero a ver si tengo tiempo de prepararlo. Y si hubiera alguna cosa importante, pues haría un vídeo corto. Y nada, chicos, que muchas gracias. Esto seguís por aquí cada vez más, con lo cual agradecidos, cada vez somos más, y solo puedo agradeceroslo, ¿vale? Porque al final, ya os digo siempre, ¿no?, lo haría con 2 o 3 que me estuvierais escuchando, pero evidentemente debo agradeceros si estáis muchos más, porque es un poco un aliciente, ¿no?, para saber que lo estamos haciendo, que lo vamos haciendo mejor, ¿no?, o que al menos no os aburro mucho por aquí. Así que nada, chicos, a disfrutar de la semana, de la victoria, que el domingo vendrá otra batalla épica. Hasta luego.